Bienvenidos una vez más a su canal Profe 100. En esta oportunidad hablaremos del procedimiento que debemos utilizar para simplificar fracciones numéricas con el uso correcto del mínimo común múltiplo. Nos piden que simplifiquemos la siguiente suma de fracciones y como todo ejercicio para resolverlo, debemos dividirlo fundamentalmente en dos grandes bloques: el desarrollo del ejercicio y la solución de ese ejercicio. Comencemos entonces con el desarrollo del ejercicio. Y vamos a resolverlo a través de una serie de pasos que debemos realizar en forma secuencial y con el mayor orden posible. El primer paso consiste en calcular precisamente este mínimo común múltiplo. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos calcularlo? Porque cuando trabajamos con fracciones, nos enfocamos inicialmente en los denominadores. Queremos que estos denominadores se conviertan en un solo denominador, en un denominador común, porque esto nos va a facilitar el proceso de la simplificación. En consecuencia, el mínimo común múltiplo va a hacer posible que esto suceda. Y mientras trabajemos en este paso, vamos a tener presente esto, que lo que estamos buscando es un denominador común. Ok, para calcular el mínimo común múltiplo hacemos lo siguiente. Tomamos los denominadores y los vamos a factorizar en función de sus números primos. Los principales números primos son estos. Claro, hay infinidad de números primos, pero los más comunes son estos. Quiero aclarar que el procedimiento para calcular el mínimo común múltiplo no es el objeto de esta exposición. Si no lo recuerdan o no lo saben hacer, en la descripción les dejo un enlace a un video donde se les enseña a calcularlo. Ok, vemos que algunos denominadores son divisibles por 2 y comenzamos utilizando este número primo, el 2. Y dividimos. 4 entre 2 me da 2, 6 entre 2 me da que es 3, 12 entre 2 me da 6, 9 como no es divisible por 2, simplemente lo bajamos de nuevo. Analizamos estas cifras y nos damos cuenta que podemos seguir dividiendo por el 2 y lo colocamos acá. 2 entre 2 me da que es 1, 3 entre 2 no es posible porque no es divisible por 2 y lo colocamos de nuevo. 6 entre 2 me da que es 3 y 9, como tampoco es divisible por 2, lo bajamos tal cual como está. Ahora preguntamos si el 2 puede dividir alguno de estos números y nos damos cuenta que no es posible. Entonces, continuamos con el siguiente número primo y preguntamos si el 3 puede dividir alguno de estos números y nos damos cuenta que puede dividirlos a todos ellos. Por lo tanto, lo colocamos acá y hacemos la división respectiva. Y obviamente el 3 es divisible solo por el mismo y lo colocamos acá y finalmente terminamos la factorización de los denominadores. Recuerden, no me detuve aquí en este procedimiento porque no es nuestro objetivo. Investiguen un poco si no recuerdan o no saben calcular el mínimo común múltiplo. Bien, con esta información podemos calcular el mínimo común múltiplo. Debemos encontrar los factores comunes y no comunes con su mayor exponente. El 2 es un factor común y el 3 también, y ambos se repiten dos veces. Y por lo tanto, elevamos estos factores al cuadrado. Realizamos la multiplicación y ya obtenemos el mínimo común múltiplo. Y con esto hemos terminado el primer paso. Ahora debemos continuar con el segundo paso de este procedimiento. Son 3 pasos solamente, pero este que vamos a ver es fundamental. Solo para tenerlo presente, porque lo vamos a necesitar, mantengamos visible tanto la suma de fracciones como el mínimo común múltiplo, que es también el denominador común que estamos buscando o que estábamos buscando. Ahora sí, empecemos con el segundo paso. Vamos a despejar esto. Y podemos decir que el segundo paso consiste en dividir el denominador común entre cada uno de los denominadores. Y para hacer esto les pido por favor que tracemos una línea de división aquí, porque aquí generaremos una nueva fracción con los nuevos cálculos que vamos a hacer. Coloquemos aquí el denominador común y con él empecemos a trabajar y hacemos lo que nos dice el enunciado.
Bajamos acá el 36, que es el denominador común, y lo vamos a dividir entre el numerador de la primera fracción. 36 entre 4, y eso me da que es 9. Y luego vamos a agregar un nuevo paso, que es multiplicar el numerador por esta cantidad que nos dio. 9 por 1 me va a dar que es 9. Y 9 lo vamos a colocar acá, donde estamos construyendo nuestra nueva fracción. Ya terminamos con la primera fracción. Colocamos más, y vamos a trabajar ahora con la segunda fracción. Y hacemos exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Va a ser repetitivo. Tomamos el denominador común y lo dividimos entre el numerador, lo mismo que hicimos acá. Y esto me va a dar que es 6. Y 6 lo multiplicamos por el numerador de esta fracción, que es 5. 6 por 5 me va a dar que es 30. 30 lo subimos acá. Terminamos ya con esta fracción que está aquí, más, y pasamos a la tercera fracción. Y de nuevo hacemos lo mismo. 36, que es el denominador común entre el numerador, me va a dar que es 3. Y esta cantidad 3 lo vamos a multiplicar por el numerador. 3 por 7 me va a dar que es 21. Y listo, ya terminamos la tercera fracción. Menos, y trabajamos con la última fracción. Ya sabemos cómo hacerlo y simplemente aquí vamos a colocar el resultado, que es 8. Y lo subimos. Terminamos con la última fracción y realizamos esta operación. Sumamos. Y eso me va a dar que es 52. 52 entre 36. Y con esto ya concluimos el segundo paso de este procedimiento. Si ustedes han desarrollado el ejercicio conmigo, deberían tener exactamente lo mismo, toda esta información. Fíjense que esta nueva fracción que hemos obtenido la podemos simplificar. ¿Por qué? Porque ella es divisible por 2. Esta simplificación la podríamos hacer en este paso, pero para ser didácticos vamos a hacerlo en un nuevo paso. Y de esa manera mantenemos el orden. Como les dije, esta fracción podemos dividirla entre 2 y así lo vamos a hacer. Colocamos el 2 acá. ¿Y qué resultado tenemos? La mitad de 52 es 26 y la mitad de 36 es 18. 26 y 18 son de nuevo divisibles por 2 y lo colocamos acá. La mitad de 26 es 13 y la mitad de 18 es 9. 13 y 9 no tienen un divisor común. Por lo tanto, paramos la simplificación acá. Y este es el resultado. Y listo, ya podemos dar la solución del ejercicio. Copiamos de nuevo la fracción original y decimos que esta fracción o que la simplificación de esta fracción es lo siguiente: 13 entre 9. Y listo, concluimos el ejercicio. Bien, espero que este video les haya servido de mucho. Agradezco que hayan estado presentes. Suscríbanse si les parece. En el canal pueden encontrar otros videos que pueden ser de su interés. Y nada, feliz día. Hasta una nueva oportunidad.